políticas públicas, que hace parte de yo creo que de los temas que más sé, que más he trabajado, tanto desde lo público como lo privado, de la organización no gubernamental, desde todas las áreas de mi vida. Voy a compartir la pantalla. La idea es que todas, como decía Cristina, esto no es una charla magistral, esto no es una clase, esto va a ser una charla donde la idea es que todos podamos compartir un poco sobre lo que sepamos. Obviamente es una charla dirigida donde yo les traigo algunos conceptos que considero importante que sepamos para tener presente qué son las políticas, que es un plan nacional de desarrollo, que es como el tema. Como decía Cristina, esto de las políticas públicas se convirtió, yo creo que parece como un mantra que a veces ni sabemos qué significa, pero bueno, ya tendremos oportunidad con la veeduría de reflexionar sobre eso en este próximo curso. Hoy le pusimos al taller un poco sobre plan de desarrollo para Dummies, con qué se come eso. Entonces la idea es como hablar, contar un poco sobre qué significa un plan nacional de desarrollo. Como les decía, Cristina, mi nombre es José Fernando Salcedo, soy politólogo egresado de la Universidad del Norte, asesor a la veeduría ciudadana en ciencia política, soy activista en derechos humanos, temas de juventud, paz y especialmente temas de diversidad sexual y de género hace como unos 6 años. Y ahí les dejo mi correo por si alguno lo necesita. Igualmente yo lo voy a copiar en el chat por si alguno necesita contactarme con posterioridad. Yo el correo lo contesto bastante rápido. Entonces, aquí yo les traigo como unas ideas sobre unas recomendaciones para que la charla fluya, porque a veces estos espacios virtuales, a veces no funciona la charla porque muchas veces no, como que no nos conectamos ni nada, pero bueno, aquí les traigo unas ideas que a mí se me ocurrió. Una que es respetar la palabra de las otras personas, otra que es tener la mente abierta, la escucha dispuesta y el corazón abierto. Muchas veces está esa idea de que en mentes cuadradas las ideas, en mentes cuadradas las ideas redondas no entran, pero siempre podemos tener abierta la mente a otras ideas. De pronto ustedes, alguien puede estar, no puede estar de acuerdo con lo que, de pronto con algo de lo que yo les hablo. Eh, Otro es seamos empáticos con las otras personas. Entendamos que cada una de las ideas de las personas vienen de un contexto, viene de una historia, viene de, bueno, lo que sea. Otro, respetemos el tiempo, por favor, intervenciones concretas, sencillas y directas. Entre menos usted diga de manera más concreta, más se entiende y va a llegar a más personas y vamos a poder dialogar y vamos a poder dialogar más entre todos, todas y todes. No hay preguntas tontas, ninguna intervención está mal. Obviamente, si toda la intervención está en el marco del respeto. Esto es una charla direccionada, en una conferencia, en una clase, lo que les decía. Y bueno, ya se dieron cuenta que los micrófonos van a estar apagados, pero si ustedes quieren hablar, alcen la manito a través de la aplicación, ahí alzan la manito, piden auxilio y ahí dan. Durante toda la conversación, por favor, no duden en hacer las preguntas, en alzar la manito para ir resolviendo las preguntas. No es como que esperen a que yo termine de hablar para poner las preguntas, porque igual es un taller un poquito denso. Yo estoy intentando que sea muy concreto y ya. Y si cuando van a intervenir pueden prender la cámara, sea perfecto. Obviamente, si no pueden, tranqui. ¿Falta algo más? No sé, pero bueno, podemos seguir. Les cuento un poco. La idea es que, espérense un momento. Ya. Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar sobre, son 6 puntos. 6 puntos, omitan ese ítem de preguntas porque obviamente las preguntas las vamos a hacer en el camino. La idea primero es hablar sobre cuál es la diferencia entre un plan nacional de desarrollo y un plan de gobierno. Después vamos a hablar sobre el plan nacional de desarrollo versus otros instrumentos de planeación. Eso suena rimbombante, pero es como diferenciar, por ejemplo, qué es un plan nacional de desarrollo de una política pública, de un plan sectorial, de un plan institucional, o sea, de diferentes instrumentos de planificación. Esto no es un taller conceptual riguroso, o sea, no, esto es un taller introductorio donde la idea es que ustedes se lleven unas ideas generales que les sirvan a ustedes para la vida y que les sirvan para el activismo, o sea, que les sirva para que entiendan cuando le están hablando que es un plan sectorial, que es un plan de ordenamiento territorial.
Listo. La tercera pregunta orientadora es, ¿qué es el Plan Nacional de Desarrollo? La cuarta es, ¿cuáles son los componentes del Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué lo componen? Quinto es introducirlos a cuál es el proceso de formulación, debate y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. En este punto, por favor, ténganme paciencia, porque de verdad es, y yo voy a tener toda la paciencia del mundo, porque de verdad es un proceso un poco largo, un poco extenso, pero la idea es que ustedes se vean como una panorámica general de cómo se formula, cómo se debate y cómo se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo y un poquito de como de apertura o de introducción a lo que es la implementación y la evaluación y el seguimiento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Voy muy rápido. Recuerden, yo soy barranquillero, entonces de pronto a veces puedo hablar muy rápido. Igual yo estoy aquí pendiente de las personas que se vayan conectando, yo voy dándoles a admitir. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, queja? ¿No? Bueno, entonces yo voy a asumir que todo está claro y que me están escuchando y que esto no es una sesión de espiritismo donde yo estoy hablando con la pantalla. Entonces, eh, bueno, mire, entonces este tema del Plan Nacional de Desarrollo lo escuchamos todo el tiempo. A Gloria, sí, Ahora sí. No, quería comentar, igual no voy a hablar mucho porque ando con una gripa tremenda, pero no, hasta el momento todo perfecto, velocidad bien, sonido también. perfecto, gracias Gloria. ¿Alguien más había alzado la mano? ¿No? Listo. Listo, sigamos. Gracias, Gloria, por esa retroalimentación. No estoy hablando con la pantalla, entonces estoy feliz y contento. A mí me encanta hablar, así que yo puedo hablar por horas y horas y horas y horas, no me canso. Entonces, espérense aquí esto. Ah, bueno. Bueno, ¿a quién tenemos aquí en la pantalla? Yo sé uno de nuestros personajes favoritos del mundo. Entonces acá tenemos para diferenciar, hablar un poco sobre la diferencia entre el programa de gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo. Les traigo un ejemplo sacado de la vida real. Mujeres, casos de la vida real. Imagínense ustedes a Silvia, a la señora Silvia Pinal contándonos y vamos a ver esta triste historia. Entonces, en esta triste historia tenemos el programa de gobierno, propuestas para el futuro de Colombia, que tenía como base la legalidad, eh, legalidad, equidad y justicia, que fue el programa con el cual se inscribió Iván Duque para ser electo a la presidencia. Ustedes recuerdan que Iván Duque se presentó por una coalición que era liderada por el Centro Democrático y que en segunda vuelta venció al actual presidente Gustavo Petro y ganó la presidencia. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia, cuando tú te inscribes como candidato a un cargo uninominal, ya sea presidencia, alcaldes, gobernadores, tú te tienes que inscribir con un programa de gobierno. ¿Qué es un programa de gobierno? Es es un documento donde tú plasmas cuáles son las principales ideas, cuáles son los principales ideas estratégicas con los cuales tú quieres ser electo y por los cuales tú quieres convertir en parte de tu gestión. Entonces, en Colombia eso se llama el voto programático, o sea, tú no votas supuestamente por una persona, obviamente eso es la realidad, es distinto, pero se supone que tú votas por un programa de gobierno. Entonces, ese programa de gobierno es la base y a mí me da mucha risa porque dicen, ay, es que ese programa de gobierno es demasiado escueto, ese programa de gobierno no tiene cómo lo va a hacer, bla, bla, bla. Obviamente, porque el programa de gobierno son ideas generales. Un programa de gobierno, de hecho, a veces son muy largos porque tienen que incluir salud, educación, justicia, relaciones internacionales, por ejemplo, en este caso, los planes de gobierno a nivel nacional para la escogencia del presidente. Entonces, en el caso cada presidente, cada candidato, cuando se va a escribir a la registraduría, tiene que llevar tres cosas. Uno, que no se le olvide la cédula, porque si la cédula no lo inscriben. Dos, que lleve el aval del partido político, el partido político o la coalición de partidos. Y tres, que lleve su programa de gobierno. Entonces,
¿qué pasa con este programa de gobierno? Este programa de gobierno, luego de que es electo, el candidato va a tener un tiempo prudencial que establece la ley para formular el Plan Nacional de Desarrollo. En el caso de Iván Duque, formuló el maravilloso plan de Pacto por la Equidad, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Hay una particularidad con los Planes Nacional de Desarrollo, que no sé si de pronto lo voy a mencionar antes, es que comienzan 6 meses después de electo el candidato, o sea, después de 6 meses de que la persona accede al poder. Recuerden que en la presidencia, en el caso colombiano, los presidentes son electos, la primera vuelta se hace la última semana de mayo, la segunda vuelta se hace 15 días después si ningún candidato obtuvo 50% más uno de los votos, y la posesión presidencial se da el 7 de agosto. Entonces, los candidatos tienen desde el 7 de agosto hasta el mes de marzo para formular su Plan Nacional de Desarrollo y radicarlo en el Congreso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos diferenciando las cositas? Listo, yo tomo el silencio como silencio administrativo, positivo. Entonces, yo les cuento, entonces, imagínense, entonces, además de que tenemos este embeleco del Plan Nacional de Desarrollo, que todos los días los medios de comunicación escuchan. Por ejemplo, yo escucho Caracol Radio todos los días, entonces todos los días se la pasan hablando que el Plan Nacional de Desarrollo está en el Congreso, que el Plan Nacional de Desarrollo esto, que el Plan Nacional de Desarrollo no tiene esto, que el Plan Nacional de Desarrollo tiene esto, pero además, todos los días escuchamos un montón, como decía Cristina, el mantra, las políticas públicas, las políticas públicas, las políticas públicas, las políticas públicas. Pero ¿qué son las políticas públicas? Ni sabemos qué es las políticas públicas. Pues entonces también tenemos los planes sectoriales, el plan de ordenamiento territorial, el plan departamental de desarrollo, el plan municipal de desarrollo, tenemos los planes de acción, los planes institucionales y los planes estratégicos. Entonces, la idea en este punto es decir que no son los planes nacionales de desarrollo. Un plan nacional de desarrollo no es un plan sectorial. ¿Por qué? Porque el plan sectorial, como dice su nombre, es un plan de un sector. ¿Qué es un sector? Recordemos que Colombia es un estado social de derecho, un estado unitario, un estado que está dividido para su administración. La rama ejecutiva está dividida por sectores. Estos sectores lo que tratan es de cómo una entidad o varias entidades lideran la gestión sobre un tema o unos temas específicos. Entonces, por ejemplo, el sector salud, sector educación, sector defensa, sector relaciones exteriores, sector agricultura, sector y así. Entonces, cada sector tiene que formular un plan sectorial para los 4 años. Este plan sectorial se deriva del Plan Nacional de Desarrollo, pero no es el Plan Nacional de Desarrollo, sino que son el objetivo. Obviamente, este plan sectorial luego se convierte en un plan institucional, en un plan estratégico, y luego se convierte en un plan de acción con el cual cada entidad va a tratar de cumplir su objetivo y su visionalidad acorde al Plan Nacional de Desarrollo. Un Plan Nacional de Desarrollo tampoco es un plan de ordenamiento territorial. Aquí tenemos al famoso Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá Reverdece 2022-2035. El Plan de Ordenamiento Territorial, ¿qué es? Es un plan que expide una entidad territorial, ya sea un municipio, un distrito, un departamento, hasta una localidad o una comuna, para organizar para decir cómo se debe organizar el territorio. O sea, ¿qué pedacito se utiliza para qué? ¿Qué pedacito se utiliza para construir viviendas? ¿Qué pedacito se utiliza para el comercio? ¿Qué pedacito se utiliza como zona de reserva ecológica? ¿Qué pedacitos se pueden construir? ¿Qué pedacito no se puede construir? ¿Cómo se puede construir? ¿Cómo no se puede construir? Eso es lo que determina, y por eso los planes de ordenamiento territorial son muy importantes. Algo importante con respecto al Plan Nacional de Desarrollo es que el Plan Nacional de Desarrollo puede limitar o puede establecer directrices generales para el plan de ordenamiento territorial. ¿Listo? Tenemos la política pública, como decía Cristina, tenemos la política pública nacional LGBTI, que sacó Santos corriendo con el decreto 762 del 7 de mayo de 2018, con el cual venimos peleando. Ya nosotros estamos aburridos de estar diciéndole al Ministerio del Interior que esa política pública tiene problemas técnicos, tiene problemas, o
sea, tiene todos los problemas del mundo. Entonces, la política pública, ¿cómo se diferencia de un plan nacional de desarrollo? Una política pública puede estar derivada de un plan nacional de desarrollo o puede estar dentro de un plan nacional de desarrollo, o un plan nacional de desarrollo puede definir que se formule una política pública, pero una política pública tiene una definición muy específica. Una política pública es un instrumento, es un plan que se establece para atender una problemática o un sector poblacional que ha sido históricamente discriminado o vulnerable, para garantizar sus derechos y permitir un cambio positivo en una sociedad con respecto a eso. O esto se hace a través de acciones, a través de omisiones, se hace a través de un plan de acción que debe tener recursos, que debe tener unas misionalidades, bla, 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 bla. Obviamente de esto no voy a profundizar porque para eso ya tendremos otros espacios para hacerlo. Pero entonces ya sabemos que Plan Nacional de Desarrollo no es igual a una política pública. Tenemos un plan de desarrollo distrital, como es este de un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI. Disculpen que utilice los ejemplos de Bogotá, pero no sé por qué rayos cuando estaba preparando esta presentación encontraba los ejemplos de Bogotá a la mano. Este plan de distrital de desarrollo es los planes distritales y departamentales. Ahí tengo el plan de desarrollo departamental 2020-2023, Valle Invencible, que es el presentó Clara Luz Roldán, la gobernadora del Valle del Cauca. Son la hoja de ruta que presenta los mandatarios locales, departamentales y distritales, para guiar su función. E igualmente nosotros, cuando escogemos en las elecciones de octubre, ustedes saben, como en octubre de 2019 votamos por ese plan de desarrollo, por ese plan de gobierno, que luego se convirtió en un plan de desarrollo. ¿Qué pasa cuál es la relación entre este plan de desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo? Primero, que se regulan por la misma ley, que es la ley 154, la ley 192 de 1994. Además, que los planes de desarrollo departamentales tienen que tener como directrices lo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, el Plan Nacional de Desarrollo sirve como direccionamiento estratégico para este plan, para los planes de desarrollo departamental. Y listo, espérense que estoy aquí admitiendo a todo el mundo. Y además, aquí tenemos el plan institucional y estratégico, que en este caso del Ministerio de Educación Nacional. Estos planes institucionales y estratégicos tienen que ver con el día a día de la entidad. Es como el Ministerio de Educación Nacional toma las directrices que están establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y lo convierten en acciones que van a cumplir acorde a su misionalidad. ¿Qué es su misionalidad? Lo que se debe encargar el Ministerio de Educación Nacional, que en este caso es gestionar la educación y promover que la educación sea accesible para todos y todas. Obviamente otros temas accesorios como el tema de aseguramiento de calidad, el tema de las universidades públicas, o sea, y otros tantos temas que van. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí disculpen si en algún momento uso términos muy técnicos, pero pregunten que acá se les responde. Esperen si tomo agüita porque ya. Listo. Organización Canitas por la Diversidad. Y luego Michelle Mafla. Quiero hablar sobre Listo. de la Adelante. población, de la pública, que de ahí de las relaciones públicas de la población, no está lo de que es enfermedad del adulto mayor o persona de discapacidad. Sería bueno intentar eso, persona de discapacidad y adulto mayor. Yo soy una persona discapacitada. Llevo una organización 5 años con un adulto mayor y personas discapacidad. Ok. Sí, eso que nos acaba de decir, lo que nos acaba de decir lo que nos acaba de decir la persona que acabó de intervenir,
es que, claro, las políticas públicas, estos planes sectoriales tienen que tener en cuenta a los diferentes enfoques, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las personas cuidadoras. Entonces, hay políticas públicas, hay planes sectoriales, hay otros tipos de instrumentos que atienden estos tipos de requerimientos. Entonces, Michelle Mafla, muchísimas gracias por la intervención. Listo, Michelle, Sí, adelante. Michael. sí, mi pregunta es si cada cuánto se formulan los planes institucionales de cada Listo. entidad. Listo. Un plan institucional normalmente se formula cada 4 años. O sea, se establece como un plan estratégico a 4 años y el plan de acción se formula año tras año porque obviamente lo que hace el DNP, el Departamento Nacional para la de Planeación, es hacerle seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo, pero también al cumplimiento de las entidades con respecto a los temas presupuestarios, con respecto a sus acciones, con respecto a sus compromisos y con respecto a el modelo integral de gestión pública. ¿Listo? ¿Otra pregunta, comentarios, dudas, sugerencias? ¿No? ¿Vamos bien? No duden en decirme si estoy hablando muy rápido, porque yo a veces cojo y me meto la emocionada y le meto el acelerador a la charlada. Listo. Listo. Entonces, aquí la idea es hablar un poco sobre qué es un Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, aquí yo les traje la definición técnica, la definición que se establece que es un instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos del gobierno, permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión. Instrumento de gobierno de carácter técnico, político, democrático y de gestión de políticas públicas. Y además les digo que está formulado a través del artículo 339 de la Constitución, que está se denomina el título 12 del régimen económico y de Hacienda Pública y el capítulo 2 de los planes de desarrollo. ¿Eso con qué se come? Eso con qué se come ya se los voy a explicar. Que ustedes saben que la Constitución está dividida en tres partes. Una es la parte, el preámbulo, otra es la parte dogmática, que son todos los temas de derechos y deberes, y está la parte de organización del Estado, que es donde está. Entonces, en esa parte de organización del Estado está el título 12 que establece cómo se maneja la plata en el Estado y cómo se maneja la hacienda pública. Y en ese capítulo, en el capítulo 2, se establece los planes nacionales de desarrollo como un instrumento de planeación del desarrollo. O sea, cómo vamos a planear el desarrollo de Colombia en estos 4 años, en este caso, como es el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué se dice que es un instrumento formal? Porque porque este instrumento se formula de manera física, virtual. O sea, si usted se mete a la página del DNP, usted encuentra cuál es el proyecto articulado que se radicó en el Congreso. Y es de carácter legal porque la ley 152 del 94 más la Constitución es la que regula cómo se hace el Plan Nacional de Desarrollo, qué se hace el Plan Nacional de Desarrollo y cómo debe hacerse. Y además dice que por el cual se trazan los objetivos del gobierno. Obviamente son objetivos del gobierno porque se basan en el plan de gobierno, en el programa de gobierno que presentó el candidato, y además que permite evaluar su gestión es porque a través de este Plan Nacional de Desarrollo se puede decir si el gobierno cumplió o no cumplió lo que le prometió a las personas que votaron por él y a todos los colombianos, porque independientemente que uno no haya votado por un gobierno, ese gobierno cuando es electo para toda la ciudadanía, para los 50 millones de colombianos que somos. Y además ahí dice unos adjetivos que dice de carácter técnico, porque obviamente es un instrumento que requiere que tenga indicadores, indica que tiene que tener el diagnóstico, que implica que tiene que tener en cuenta, por ejemplo, la situación fiscal, la situación económica del país, que tiene que tener en cuenta la situación geográfica, estratégica, o sea, un montón de temas que son técnicos y que son necesarios. Político, porque obviamente se deriva de una expresión política, pero además también porque la movilización social puede incidir en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo para que queden cosas ahí presentes. Democrático, porque obviamente fue el resultado de este programa de gobierno con el cual se eligió
a la máxima autoridad del país, pero también porque se propende porque la participación ciudadana sea la columna vertebral del Plan Nacional de Desarrollo y de gestión de políticas públicas, porque el Plan Nacional de Desarrollo va a determinar cuáles son las políticas públicas o cómo se van a implementar las políticas públicas en esos 4 años y cuáles van a ser las prioridades. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. Ahí, o sea, nadie quiere hablar. Si alguien quiere hablar, por favor, alce la mano. Listo, señora Agueda. Señor, Ah, adelante. ¿Alguien? Gloria, cuéntanos. Gloria, Gloria, Ah, es que no me dejaba activar el micrófono. ya, adelante. Ya, ahora sí. José Fernando, yo quería preguntarle, bueno, asumo, pero bueno, ¿cuáles son los criterios que existen o que se dan generalmente para que se definan las líneas de acción en un plan nacional de desarrollo? De esa manera, no solamente las líneas de acción, sino los frentes que van a ser atendidos de acuerdo a la propuesta del plan de desarrollo. Ok, sí, claro, perfecto. Eh, pues te cuento, Gloria, que como las líneas estratégicas que se definen, las define el Departamento Nacional de Planeación, acorde primero, obviamente, a las prioridades que se establecieron en el programa de gobierno. Segundo, a los diferentes insumos que tienen. Tercero, a la participación ciudadana, o sea, lo que la ciudadanía define, que es parte de sus necesidades y sus problemáticas. Y cuarto, también a situaciones de carácter fiscal, a temas como, no sé, como agendas internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o también otras ya necesidades particulares. Entonces eso define los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estaba, creo que en la palabra Agueda Gallego y también por ahí me estaba escribiendo Steven que quería también hablar, pero que no encontraba. Por favor, Steven, busca la manito y para que alces la mano y puedas intervenir. No veo a Agueda. Allá. Aquí te estoy activando el audio. Buenas ¿Listo? noches. Desde hace rato estaba intentando, pero no me activaban el micrófono. No, ya, ya. No No, te preocupes. simplemente te quería pues como dar un poco de aliento que no estás solo. Me parece algo muy importante, además porque en estos momentos soy estudiante del segundo semestre de planeación y desarrollo social en el Colegio Mayor de Uy, Antioquia. qué bien. Entonces, pues me parece un tema muy importante y que me va a aportar demasiado tanto a la mesa diversa y también pues al conocimiento que puedo adquirir aquí y compartir también en el aula. Ah, Muchísimas gracias. no, Agueda, a ti de verdad, qué bonito cuando se le miden a estudiar estas carreras de planeación y de pensarse un futuro distinto o un hoy y un futuro distinto. Muchas Listo, gracias. listo, adelante. Ahí, ¿quién más tenía la palabra? Levanten la manito. Bueno, espérense un momento. Aquí hay un comentario que hace Blanca Cecilia Monroy, pero en la política pública LGBTI debería existir eso del enfoque etario. De hecho, no tenemos caducidad y parecimos que no existimos. Doña Blanca, lo que pasa es que con la política pública LGBTI nacional hay un problema enorme y es que los enfoques quedaron de manera tan transversalizados que no se ven presentes, pero de hecho en las guías de formulación de política pública se establece que el enfoque etario o el enfoque de adultez mayor debe estar presente y de hecho ahora lo que se está hablando es de enfoques intergeneracionales
que tienen que ver con la relación entre las generaciones, por ejemplo, juventud y primera infancia, infancia, juventud, adultez y adultez mayor, cómo se interrelacionan y cómo tienen una relación armónica entre sí. Admitir todo. Listo. Y eso es perfecto. Y además porque ustedes saben que en Colombia existe una política pública nacional de vejez y envejecimiento, y además Colombia acabó de adherirse, y el Congreso acabó de adoptar la ley aprobatoria de la Convención Americana de derechos de los derechos de las personas mayores. Así que todos estos marcos regulatorios internacionales deben tener una consecuencia en el marco interno. Y de hecho en el Plan Nacional de Desarrollo también, porque el Plan Nacional de Desarrollo toma todos estos instrumentos internacionales y los conviertan en de su parte como teórica, pero también de sus acciones. ¿Listo? ¿Quién más? Por ahí que creo que Steven quería hablar, pero no es Steven, así que no le puedo activar el micrófono, pero lo voy a buscar. No, 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 no te veo. No. Bueno, ¿alguien más? Ah, Juan Camilo Aguilar. Listo. Ya. Juan Camilo, adelante. Y después Hola, Steven, que ya lo vi. vale, gracias. De pronto me estoy adelantando un poco, ¿cierto? Pero quería mencionar, era dentro del plan de desarrollo, dentro del Plan Nacional de Desarrollo actual, Colombia Potencia de Vida, pues el tema de la diversidad sexual, eso es página 219. Y 200, en la 222, de pronto me adelanté un poco. Lo que pasa es que, Ajá. ese tema de cómo estamos lo vamos a tratar en el tercer taller. Estos son apenas como las bases conceptuales. Juan Camilo, tú eres de Popayán, ¿cierto? Sí, correcto. Ah, hola, ¿cómo estás? Hola, José. Entonces, esa última parte lo vamos a hablar en el tercer taller, donde vamos a mirar cómo estamos, y en el segundo taller que vamos a hacer como un poco de introducción a cómo se formuló este Plan Nacional de Desarrollo. Entonces yo estoy Listo. dando como las líneas conceptuales, pero guarda ahí la pregunta para que las tengamos presentes ahí más adelante. ¿Listo? Ok, la pregunta, aunque la pregunta también Ujú. para pensársela entonces para la próxima sesión es si la política pública en el discurso que está narrado aquí está para implementarse, Ujú. porque la palabra que dice es como actualizarse. Claro. La pregunta es si va a implementarse con acciones concretas, pero Sí, bueno, ya lo esa es hablaremos. la atención, no se preocupen que les tengo preparada la atención para el último taller, nos vamos a agarrar aquí de los pelos, entonces no se preocupen que aquí nos vamos a hablar un poco. Sigue Steven y luego Nirvana. Gracias Juan Camilo por tu intervención. Sigue Steven, Nirvana y Daniel Paspor. Bueno, no, lo primero pues es como saludar de manera especial, agradecer a la veeduría por este espacio. Siento que lo que nombraba la compañera ahora es demasiado importante, la participación de nosotros en este espacio es fundamental, y mi pregunta va relacionada pues como en función de lo siguiente: si bien se cuenta con una política pública nacional que se sacó a través de decreto en el 2018, ¿cierto? Y si vemos los territorios, pues digamos que no hay absolutamente nada implementado que dé garantías a las poblaciones LGBTI que habitamos los territorios en defensa de nuestro activismo, de nuestros derechos, de nuestra vida y demás. Me gustaría saber, digamos que, digamos que a partir de ahora, ¿cuál será ese punto de aparte? Porque, por ejemplo, yo me tomé el trabajo de revisar, apenas me llegó el correo, el tema de ese decreto, ¿cierto? Para hacer como un análisis como del mismo, y es hasta difícil el acceso a él,
en la internet, porque uno entra y lo lleva a la página del ministerio, quiere uno descargar el PDF y pues se complejiza un poco. Entonces quería como saber con respecto a lo que estamos conversando, si bien hablamos de qué es un Plan Nacional de Desarrollo, hablamos de algo que se viene dando con este nuevo gobierno, pero me gustaría que, si era posible, que nos pudiesen como compartir a través de ese grupo, de quienes nos unimos a ese grupo, que es solo para información, por ahí como ese documento, para nosotros poder analizarlo y también dar un debate interesante en estos próximos encuentros que vamos Listo, teniendo. listo, Steven. Una cosa importante es que hoy no vamos a hablar sobre la política pública LGBTI, estamos hablando sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, yo les invito a que bueno, intenten, como la veeduría tiene una base de datos de información interesante en el Linktree y tienen toda la información de la política pública, ahí pueden hablar y ahí pueden conseguir la información, y si ustedes tienen dudas sobre este tema, le pueden escribir a Pochi, me pueden escribir a mí, o no sé, y yo podemos hablar sobre este tema, pero hoy sentémonos en el Plan Nacional de Desarrollo, la parte conceptual de lo que venimos hablando sobre el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Listo? Entonces, ahí en el Linktree está toda la información de la política pública. Está el decreto, está el plan de acción, están los recursos jurídicos que ha interpuesto la veeduría con respecto a la política pública. De hecho, ahí Sofía, que es la secretaria técnica de la política pública, divina y maravillosa, nos acabó de compartir el Linktree y ahí está toda la información. Entonces, ahí está, de lo poquito que hay, pero ahí hay, pero es trabajo honesto, créanme. Gracias, Steven, por tu intervención. ¿Poquito? Bueno, no poquito, Estás mucho. buscando que te mande una carioca allá a Barranquilla. Son 3 años de trabajo, 3 cursos. Hay 3 cursos virtuales. Está cada curso de 8 conferencias. O sea, hay 24 conferencias Total. en YouTube sobre la política pública LGBT. Exacto. Entonces, por eso, en este punto nos estamos centrando en el Plan Nacional de Desarrollo. Listo. Nirvana y después Daniel. Espérate un momento, que creo que tu audio no está activado. Ahí ya te lo estoy activando, creo. Ahí ya. Nirvana, adelante. Tienes apagado el micrófono. O no sé qué pasa, no te escuchamos. Ay. Creo que tienes un problema con el micrófono, que no te escuchamos. Si quieres, ve solucionando y seguimos con Daniel. Listo. Daniel, te me perdiste de la... Ay, no veo. Allá. Listo. Daniel, estás... Ay. Pochi, ¿me ayudas? Ya, ahora sí, ya. Ah, vale. Muy buena noche. Primero, agradecerte infinitamente por este espacio. Creo que es supremamente propicio, especialmente para la labor de esta veeduría, especialmente para que nosotros desde las diferentes organizaciones podamos realizar ejercicios de control social. Yo tengo una duda y una inquietud por algo que tú mencionabas hace un momento, y es que en los planes nacionales propiamente de desarrollo suele tomarse en consideración también estándares internacionales, ¿no? Que se encuentran dentro de convenios o igualmente dentro de protocolos o de diferentes herramientas que están dentro de estos sistemas. Pero yo siempre he tenido una confrontación, es concretamente frente al tema del Congreso. Yo sé que el Congreso tiene que encargarse, ¿no? Como de expedir como ciertos lineamientos específicamente para que las políticas públicas realmente estén encaminadas también a, digamos, a ciertos mínimos que ya han sido garantizados, ¿no? Pero, sin embargo, algo que siempre ha sucedido es que hay muy poca producción por parte del legislativo, concretamente sobre
pues, nuestra población. Hay que ser honestos y honestos sobre este particular. Y a mí algo que siempre me ha causado como preocupación es el hecho de cómo otras instituciones comienzan a asumir ese papel de construir precisamente esos lineamientos para las políticas públicas. Por ejemplo, Corte Constitucional, que ya lo ha hecho en diferentes ocasiones, lo hizo, por ejemplo, con el caso Sergio Urrego, por ejemplo, con la deficiencia que existía especialmente para los colegios públicos en temas de discriminación que se presentaban contra la población. Y también, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el tema, por ejemplo, pensional, con el caso Duque versus Colombia, especialmente para parejas del mismo sexo. Entonces, a mí me causa como esa curiosidad, el hecho de que hasta qué punto puede haber también interferencia propiamente de otro tipo de instancias, como lo son las judiciales, que no son los órganos competentes propiamente para poder realizar esos lineamientos de políticas públicas, porque pues evidentemente no son seleccionados por parte de la ciudadanía, como sí lo son propiamente los congresistas, ¿no? Que propiamente están tratando como de llevar como esas líneas particulares de sus territorios. Entonces, te quería hacer esa pregunta porque a mí me preocupa algo también. Pero un tema importante. Acá estamos hablando del Plan Nacional de Desarrollo. Ah, Y, sí, sí, sí. O sea, y entonces, a ese punto, precisamente. O sea, a lo que voy es al siguiente punto. Siento que todo, generalmente, por esa causa, por ese tema de que no se han creado propiamente como esos lineamientos por parte del Congreso de la República, ha repercutido en que los derechos que sí han sido reconocidos, al menos a nivel internacional, cuando se plasman, por ejemplo, en los programas o los diferentes proyectos o políticas públicas, pues no tienen el peso necesario, ¿me hago entender? Entonces se miran como simples potestades y eso es lo que ha permitido, pues en ciertas ocasiones, inclusive que se nos excluye inclusive del ámbito de la participación política, especialmente para su construcción. Era más que todo por ese punto, era como pues preguntarte tú qué pensabas especialmente sobre ese particular. lo que pasa es que los estándares internacionales, en este caso, que se utilizan, son los que el Estado colombiano ha adoptado mediante una ley aprobatoria por ejemplo, en Colombia existen dos estándares, uno que son a través del bloque de constitucionalidad que adopta, por ejemplo, los tratados de derechos humanos y otras, por ejemplo, como los lineamientos de OIT sobre ciertos temas que se convierten en estándares directos constitucionales y que hacen parte integral del ordenamiento jurídico colombiano, mientras que hay otros tratados que tienen que pasar mediante una ley aprobatoria del Congreso. Entonces, estos estándares son los que se utilizan para establecer y para que hagan parte y se definan los lineamientos estratégicos dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Le doy la palabra a Cristina, que tiene algo que decirnos. Hola, Hola. hola. Yo realmente celebro pues los compañeros tan altamente cualificados, pero sí convoco muy respetuosamente a José a que volvamos al tema de hoy. Lo de hoy se llama Plan Nacional de Desarrollo para Dumis. Entonces, pues aquí hay personas que no somos tan letradas, no tenemos esos dominios. Entonces, José, yo sí quisiera que tú nos cuentes de dónde sale el Plan Nacional de Desarrollo, quién lo Claro. hace, de dónde salió eso que está ahí, un poquito que nos cuentes muy por encima qué es lo del trámite legislativo que está Total. cursando en este momento el Plan Nacional de Desarrollo, pues porque para eso fue justamente este taller. Perfecto. Entonces, compañeros, volvamos a los compromisos que asumimos al principio del taller. Seamos concretos con nuestras intervenciones, tengamos en cuenta el tema que estamos hablando, Plan Nacional de Desarrollo. Intentemos ser empáticos porque obviamente todas las personas tenemos conocimientos distintos y aquí estamos dando unos pequeños estándares mínimos para hablar un poquito sobre la introducción al Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, una cosa que me faltó mencionarles acá es que el Plan Nacional de Desarrollo nace como una necesidad que teníamos en el Estado colombiano de planificar cómo se manejaban los recursos, cómo se manejaban las políticas públicas, cómo se manejaban las leyes y demás, y establecer un compromiso entre la persona electa, que en este caso es el presidente, y la ciudadanía. Entonces, aquí, después de esto, acá les tengo una síntesis sobre el Plan Nacional de Desarrollo, que es primero que es un instrumento que plasma la hoja de ruta a seguir por un gobierno electo democráticamente para desarrollar su gestión. O sea, son una hoja de ruta a 4 años que define cómo se van a tomar en este caso, el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de Vida es la hoja de ruta
a través de la cual nosotros podemos exigirle al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez que cumpla con sus compromisos de campaña que plasmaron en su plan de gobierno, pero también en lo que se formuló. Además, como dice ahí, se está basado en el plan de gobierno que se inscribió para ser electo. Y como decía Cristina, la confección o la hechura del Plan Nacional de Desarrollo, aunque todas las entidades de la rama ejecutiva tiene que ver con la ejecución, la entidad que lidera la confección del Plan Nacional de Desarrollo es el Departamento Nacional de Planeación, que es la entidad líder del sector planeación. Ellos son los que se encargan de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, pero también son los que se encargan de establecer los estándares para formular políticas públicas, los famosos documentos COMPES y otros tantos instrumentos para desarrollar los proyectos de inversión y demás. Además, el Plan Nacional de Desarrollo debe construirse de manera democrática, teniendo en cuenta las leyes, las constituciones, la constitución del país, lo que sucede, o sea, el diagnóstico. ¿Cuál es la realidad que estamos afrontando en el país? ¿Qué está pasando con las lluvias? ¿Qué está pasando con la naturaleza? ¿Qué está pasando con la deforestación? ¿Qué está pasando con, por ejemplo, con la situación de seguridad y derechos de las personas LGBTI? ¿Qué está pasando con las mujeres? ¿Qué está pasando con las comunidades afrodescendientes e indígenas? ¿Qué está pasando con los adultos y las adultas mayores? Además, también tiene que tener en cuenta la situación fiscal y económica del país. El Estado recibe dinero a través, por ejemplo, de los impuestos, pero también a través de, no sé, de las empresas como Ecopetrol y demás, los recursos, y obviamente eso depende de los precios internacionales del petróleo, de los premios de las materias primas. Todo eso hay que tenerlo en cuenta al momento de formular el Plan Nacional de Desarrollo. Y además las políticas públicas existentes o cuáles son las políticas públicas que no están, pero que este gobierno considera que es necesario implementar o formular. Y algo importante, algo clave por el cual el Congreso se convierte como en un escenario fundamental y que es lo que está pasando hoy en día, es que el Plan Nacional de Desarrollo se aprueba a través de una ley ordinaria. Una ley ordinaria es una ley que tiene 4 debates. Tiene 4 debates, se debate en el Congreso y que tiene que ser discutida por el Congreso. Luego que el plan de desarrollo, pero ahora les voy a explicar cómo es el trámite un poco más a detalle, pero la idea es que sea una ley ordinaria que luego de que se apruebe en el Congreso, el presidente firme, o sea, el presidente adopta la ley y se convierte en ley de la República y es de obligatorio cumplimiento. Y además, algo importante es que esta ley ordinaria define las prioridades y los asuntos estratégicos de gobierno durante estos 4 años. O sea, cada 4 años se definen prioridades y asuntos estratégicos diferentes o que pueden tener cierta continuidad. Entonces, ¿cuáles son los componentes que tiene el Plan Nacional de Desarrollo? El Plan Nacional de Desarrollo tiene 3 componentes principales. Uno es lo que se llama la parte general o las bases del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué son las bases? Las bases son una especie de diagnóstico que tiene el Plan Nacional de Desarrollo o unas ideas generales que guían el Plan Nacional de Desarrollo. Estas bases hacen parte integral del Plan Nacional de Desarrollo y cuenta como las aspiraciones que tiene, los cambios que quiere generar, las situaciones actuales que está atravesando el Estado colombiano, el país, las situaciones que viven las personas, cifras, conceptos y otros tantos temas que hacen parte de estas bases del Plan Nacional de Desarrollo. No se preocupen si en este momento no entienden qué es una base del Plan Nacional de Desarrollo, porque en la siguiente sesión vamos a dar unas claves para poder leer el Plan Nacional de Desarrollo y no morir en el intento. El siguiente punto del Plan Nacional de Desarrollo es lo que se conoce como el plan de inversiones. El plan de inversiones es cómo se va a invertir la plata que se define el Plan Nacional de Desarrollo. Porque el Plan Nacional de Desarrollo tiene que tener un dinero comprometido para que se pueda implementar. Y hay un tercer parte que son las disposiciones instrumentales, que son el articulado del Plan Nacional de Desarrollo.
que son esos artículos que define, porque el Plan Nacional de Desarrollo a veces dice que parece un árbol de Navidad porque tiene artículos para todo, desde temas de seguridad, de defensa, de relaciones exteriores, de víctimas, de personajes LGBTI, de mujeres, de temas de fondos. Por ejemplo, hay un tema que nos preocupaba a muchos de nosotros en este momento, y es que en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, en las comisiones económicas del Congreso, y ahora les vamos a explicar cómo está dividido el Congreso y cómo discute el Plan Nacional de Desarrollo, tumbaron la creación del Fondo para la Equidad y la Igualdad, que era el fondo a través del cual se podía capitalizar y se podían conseguir recursos para el Ministerio de Equidad e Igualdad, que se supone que es la entidad que se creó para que todos los temas LGBT sean formulados, que se supone que está en la cabeza de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez. Entonces eso es preocupante, es un campanazo de alerta, porque si el Ministerio de Igualdad no tiene plata, entonces ¿cómo nos va a atender a nosotros, a los sectores sociales LGBT? Entonces eso es un tema preocupante. Sergio, ¿tienes una pregunta, comentario, duda? Sí, Sergio. buenas noches. Es una pregunta y es, teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo tiene su trámite en el Congreso y eso pues tiene sus fases y que tiene unos componentes, ¿cuál es la obligatoriedad de que el plan de gobierno que, por ejemplo, inscribió Gustavo Petro con Francia Márquez tiene unos elementos, digamos, fundamentales? ¿Y hay alguna obligatoriedad para que esos elementos aparezcan en el Plan Nacional de Desarrollo o simplemente va a depender de la dinámica del Congreso y habrán cosas que se puedan caer y otras que puedan adelantarse? No, de hecho es obligatorio que el Plan Nacional de Desarrollo tenga los puntos principales de lo aprobado, con lo cual se eligió, con lo que se eligió Sergio, se eligió Gustavo Petro y Francia Márquez, porque el plan de gobierno, como veníamos hablando en la conversación, es la base con la cual se construye el Plan Nacional de Desarrollo. De hecho, las prioridades y las transformaciones que están definidas en el Plan Nacional de Desarrollo están basadas en lo que dice el plan de gobierno. Obviamente en el Congreso se discute, pero principalmente temas más o sea, temas del articulado, pero obviamente con el llamado de que no se pueden hacer cambios estructurales, por ejemplo, que se cambie completamente el Plan Nacional de Desarrollo, porque se perdería por lo cual los colombianos y las colombianas votaron en las urnas, y con lo cual Gustavo Petro fue electo como presidente de la República. Entonces esto es de carácter de obligatorio cumplimiento, y de hecho por eso el DNP, que es el mismo que formula el plan, hace seguimiento a la implementación y las metas del Plan Nacional de Desarrollo con posterioridad. ¿Listo? Listo. Entonces, estas son como los 3 componentes principales que tiene el Plan Nacional de Desarrollo. Yo sé que suena como muy general, pero se van a dar cuenta. Las bases son como el primer documento, el articulado, que es este que está aquí se los presento como el que está el tucán, que es el plan nacional que te establece el articulado, que fue el que se radicó, o sea, tanto las bases como el articulado, como el plan plurianual de inversiones son el conjunto, el Plan Nacional de Desarrollo, y ese fue formulado, ¿cómo es que se llama? Fue radicado en el Congreso y está abierto a la discusión, y qué es lo que se está discutiendo en el Congreso. Entonces, de aquí pasamos a, bueno, esa imagen yo creo que no se ve casi, pero lo que en esta imagen lo que se muestra es principalmente cuáles son las fases de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo veíamos que tenía como unos tiempos, sí, acá está más claro, pero entonces tenía como unas fases por los cuales se aprueba. Entonces, hoy estamos en el debate de aprobación en el Congreso de la República. Y por eso cuando alguien decía, no, es que el Congreso de la República no ha cumplido, es que el Congreso, claro, pero es que es muy distinto cuando se habla de políticas públicas, de leyes, que estamos hablando del Plan Nacional de Desarrollo, porque el Plan Nacional de Desarrollo tiene que ser aprobado. De hecho, el plazo máximo para que el Plan Nacional de Desarrollo sea aprobado es el 7 de mayo. Así que tenemos que estar pendientes, porque el 7 de mayo el Plan Nacional de Desarrollo tiene que ser aprobado en el Congreso y tiene que pasar a sanción presidencial. Entonces,
¿Cómo comienza esta vuelta del Plan Nacional de Desarrollo? Lo primero es la formulación. Entonces, ¿quién hace la formulación del Plan Nacional de Desarrollo? La formulación y la elaboración la hace el gobierno nacional. ¿Qué entidad se encarga de la formulación y la planeación? El DNP, este que ustedes ven ahí, el Departamento Nacional de Planeación. El DNP hoy está en cabeza de, ¿alguien sabe cómo se llama el director del DNP? ¿Lo han escuchado por ahí? Es filósofo, economista, fue profesor de la Universidad Nacional. ¿Alguien sabe? ¿Alguien escribe por ahí? Jorge Iván González. Muy bien, Tatiana. Entonces, Jorge Iván González es el director nacional de planeación y esta es la entidad que tiene un papel protagónico en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque el DNP establece qué se formula el Plan Nacional de Desarrollo, cómo se va a formular, cómo se va a consultar la ciudadanía para esto. Hace el seguimiento junto con el Ministerio del Interior a cómo se da la discusión del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso, pero posterior a que se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo, y esto es muy importante porque el tema del Plan Nacional de Desarrollo no muere el 7 de mayo o no muere cuando sale la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo, la sanción de la ley, sino que el Plan Nacional de Desarrollo comienza la ejecución que sea dentro de los próximos, durante todo el gobierno de Gustavo Petro, pero además el Departamento Nacional de Planeación hace el seguimiento y la evaluación a este Plan Nacional de Desarrollo. Entonces esto es importante tenerlo presente porque el DNP es un organismo técnico relevante porque además también el Plan Nacional de Desarrollo después se va a convertir en proyectos de inversión, que es la forma como se bajan esos programas, proyectos que establece el Plan Nacional de Desarrollo en proyectos específicos y en cómo se gasta la plata. Listo. Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Listo. Entonces, formula el DNP. Él coordina con todas las entidades para formular el Plan Nacional de Desarrollo y luego de esto pasa a consideración, o sea, a un concepto técnico de dos entidades fundamentales. Una se llama el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, que está liderado técnicamente por el DNP, está presidido por la presidencia y tienen banca todos los ministros y otras entidades descentralizadas del Estado. Entonces, ¿qué hace el COMPES? El COMPES emite un concepto diciendo que el Plan Nacional de Desarrollo está acorde a la política económica y social del Estado colombiano. O sea, que cumple con los lineamientos, que cumple con los criterios, que cumple con los temas técnicos y demás. Obviamente, antes de esto, tiene que darse la fase de participación ciudadana, donde se establece una metodología que en el caso de este gobierno se denominó los diálogos vinculantes, de los cuales hablaremos en la siguiente sesión, que fue la forma como se recolectaron las inquietudes de la ciudadanía, de los gremios y de otras entidades para incluirlas en el Plan Nacional de Desarrollo. Miren, yo sé que esto puede sonar, o sea, yo sé que esto es bien completo. Sí, claro, se les va a compartir las diapositivas para que las tengan. Y luego de esto pasa al CONFIS, que es el Consejo Nacional de Política Fiscal. El Consejo Nacional de Política Fiscal es un organismo que lo que hace es analizar si el Plan Nacional de Desarrollo está acorde a la plata que le va a entrar, está acorde a lo que se espera que le va a entrar de plata al Estado y que está acorde a la forma como el Estado puede gastarse la plata, le van a ingresar plata y cómo gastarla. ¿Listo?
Y luego se pasa a algo que se llama la consulta, que se hace al Consejo Nacional de Planeación. El Consejo Nacional de Planeación es una entidad, es un consejo, es una entidad consultiva formada por diferentes sectores, sector mujer, sector organizaciones sociales, sector académico, sector, o sea, hay diferentes sectores que representan a la sociedad colombiana en su conjunto, los cuales tienen que emitir un concepto, ya sea positivo o negativo, del Plan Nacional de Desarrollo para que el gobierno pueda radicar el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República. Ustedes no sé si vieron por ahí, pero el DNP, que es el organismo que tiene la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Planeación, hace una convocatoria cada 4 años para actualizar el Consejo Nacional de Planeación y que permitir que la mayor cantidad posible de sectores estén incluidos dentro del Consejo Nacional de Planeación. Entonces, ellos tienen, ellos tienen un mes para revisar el articulado del articulado preliminar del Plan Nacional de Desarrollo para emitir su concepto positivo o su concepto negativo. No, Michael, eso es importante que lo preguntes porque el concepto del Consejo Nacional de Planeación no es vinculante. No es vinculante. Es aprobatorio, desaprobatorio, pero no es vinculante, pero sí es necesario que se dé porque si no se da, el Plan Nacional de Desarrollo puede ser demandado por vicios de procedimiento. Obviamente, este concepto es muy importante porque este concepto le puede servir a la ciudadanía, le puede servir al Congreso mismo, a los congresistas mismos, para que sepan cuáles son las consideraciones que tiene el Consejo Nacional de Planeación, que representa a tantos sectores de la sociedad colombiana con respecto al Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Hasta aquí vamos bien o vamos con yo sé que es demasiada información, pero ahí vamos bien? Bueno, yo asumo que hay silencio administrativo positivo. Entonces, sigamos. Listo. Entonces, después de que el Consejo Nacional de Planeación emite su concepto diciendo que lo aprueba, lo desaprueba, el gobierno puede hacer sus cambios, puede hacer sus ajustes y lo que hace es radicar el Plan Nacional de Desarrollo para su aprobación en el Congreso de la República. Entonces, importante, el Congreso de la República es el que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, el Ejecutivo radica el plan, o sea, el Ejecutivo formula, elabora, pone a consideración, consulta a la ciudadanía el Plan Nacional de Desarrollo, pero el que termina aprobando el Plan Nacional de Desarrollo es el Congreso. Y de ahí la importancia que nosotros hagamos seguimiento a lo que está haciendo el Congreso a través, por ejemplo, del Congreso Cómo Vamos, a través de la propia página del Congreso de la República. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que el Congreso de la República está dividido el Congreso de Colombia está dividido en 2 cámaras. El Senado, que es de representación nacional, que son aproximadamente unos 110 senadores, porque están los de circunscripción nacional, los elegidos por comunidades indígenas, por comunidades afro, y los senadores de la FARC. Y está además la Cámara de Representantes, que es de circunscripción territorial, acorde, por ejemplo, a los departamentos, a Bogotá, las circunscripciones especiales de paz, las circunscripciones de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, colombianos en el exterior y demás. El Congreso para su funcionamiento se divide en siete comisiones constitucionales, 7 comisiones constitucionales que están definidas por la Constitución. Cada una de estas comisiones está definida para un tema específico.
Y cada una de de la Cámara y el Senado tiene sus 7 comisiones, además de las otras comisiones, como Poche en su intervención hablaba de la Comisión Accidental para la Diversidad. Entonces hay comisiones accidentales, por ejemplo, hay comisiones legales, que son aquellas que se crean por ley, como no sé, como la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, la Comisión Legal para la Comisión de Ética y otros tipos de comisiones. Y están las comisiones accidentales que se crean para temas específicos. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo se tiene que radicar en el Congreso a más tardar en marzo, porque las discusiones del Congreso comienzan en marzo y las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo no se pueden hacer en sesiones extraordinarias, o sea, en sesiones fuera de las sesiones de cuando sesiona el Congreso. El Congreso al año sesiona 2 veces. Listo, espérense un momento. Ya. Entonces, como es una ley ordinaria, porque como esto es un proyecto de ley ordinaria, que es el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo tiene que radicarse en una comisión. En este caso se radica en las comisiones económicas del Congreso. ¿Por qué se radica en las comisiones económicas? Porque tiene que revisarse si el Plan Nacional de Desarrollo cumple con la regla fiscal y con el marco fiscal de mediano plazo, que son los instrumentos de planificación económica que tiene el Estado colombiano para saber si está gastando más de lo que debería, gastando menos de lo que debería, o si le están entrando los ingresos que debería para poder implementar el Plan Nacional de Desarrollo. Luego de que pasa de las comisiones conjuntas económicas, que son la comisión tercera y la comisión cuarta, ahí sesionan las comisiones. Cada comisión está formada por aproximadamente unos 12 congresistas de diferentes partidos. Pasa a la discusión en plenaria. Obviamente, si entra por comisión en Cámara, pasa a discusión en plenaria de la Cámara, de esa Cámara. Entonces, pasa a discusión de la Cámara. Luego pasa a discusión de la comisión del Senado y luego pasa de nuevo a plenaria del Senado y termina ahí su aprobación. En este plazo, el Congreso tiene 3 meses para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. 3 meses tiene para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Si el Congreso no aprueba en 3 meses, en este caso, los 3 meses se cumplen el 7 de mayo, porque el Plan Nacional de Desarrollo se radicó en el 7 de marzo. No, se radicó el 7 de febrero. Si no se han cumplido las discusiones a finales, a los 3 meses que tiene para discutir el Plan Nacional de Desarrollo, entonces, ¿qué pasa en estas discusiones? En estas discusiones se hacen a través de lo que se llama, el Congreso utiliza la ley quinta de 1992, que es la ley que establece el procedimiento por el cual se rige el Congreso y se aprueban las leyes en Colombia. Entonces, lo que hace esto es que si el Congreso debate, entonces se da el debate. ¿Qué pasa? Si un artículo se cae en una comisión o se cae en la plenaria, ese artículo no puede ser revivido en el siguiente debate, que fue lo que pasó con el artículo sobre la creación del Fondo para la Equidad y la Igualdad, que era el que capitalizaba, el que le ponía recursos al Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Entonces, eso no se puede revivir en el siguiente debate. Y eso también pasó con la creación de otros fondos, eso pasó con otros artículos, eso pasó también, por ejemplo, con algunas de las funciones extraordinarias que había pedido el presidente del Congreso y demás, y demás, y demás. Luego de la aprobación, entonces el Congreso tiene para hacer estos 4 debates, que obviamente se establece que es un debate, pero en realidad son muchos debates. Tiene que ser, la ley pasa a sanción presidencial y cuando se sanciona presidencial se publica y esta ya es ley de la República y comienza la implementación. La ejecución del Plan Nacional de Desarrollo la realizan todas las entidades públicas.
todas las entidades públicas de la rama legislativa, rama ejecutiva y rama judicial en algunos casos. ¿Y esto cómo se ejecuta? A través de planes de acción de las entidades, los planes de inversión y demás. Y ahí juega un papel importante el Departamento Nacional de Planeación porque es el que se encarga de hacer seguimiento, monitoreo y evaluación al Plan Nacional de Desarrollo mediante los indicadores y las metas que se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo. Esa es el largo camino que tiene que vivir el Plan Nacional de Desarrollo para que se haga, para que se convierta en una ley y se establezca como la bitácora, la hoja de ruta que se establece para el cumplimiento de los objetivos del gobierno y del Estado colombiano. Muy buena pregunta, Michael. Si el Senado, el Congreso, niega el Plan Nacional de Desarrollo de manera extraordinaria, el presidente puede sancionarlo mediante decreto. Pero obviamente lo que se busca, y por eso es que aquí es muy importante el papel del Ministerio del Interior, que ustedes saben que está en cabeza de Hernán Prada, es que el Ministerio del Interior es el ministerio dentro del Estado, del gobierno colombiano, del Ejecutivo, que se encarga de las relaciones con el Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Cada entidad, cada ministerio sobre todo, tiene unos enlaces legislativos a través de los cuales están pendientes de cómo va la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí en el Congreso también está el Departamento Nacional de Planeación para saber cómo va la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, qué se cayó, qué no se cayó, qué entró, qué no entró, qué agregaron qué agregó el Congreso, qué no agregó el Congreso. Y de esa manera lo que se hace es que se garantiza que la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo se dé en los tiempos y que además cumpla con los lineamientos establecidos. Listo. ¿Alguna pregunta? Preguntas sobre el proceso de formulación, debate y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Preguntas no sobre las políticas públicas, no sobre los estándares internacionales, no, sobre el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Alguien? ¿Todo claro? Yo sé que es mucha información, pero ahí como que intenté hacerlo lo más desmenuzada posible. Igual ustedes van a tener estas diapositivas. Igualmente ahí quedan con mi correo y ahí cualquier cosa, cualquier duda. Si es por decreto, el presidente puede radicar el primer borrador que presentó al Congreso. O puede decidir que se hagan con las enmiendas o con las proposiciones que realizaron los congresistas a lo largo del debate. Importante, por favor, llenen el formulario de asistencia que les está compartiendo Cristina porque ese es el formulario a través del cual se van a mirar la certificación. Listo. Importante, ¿cómo se hace la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo? El Ejecutivo tiene que dar cada cierto tiempo ante las comisiones un informe sobre cómo se está implementando el sistema, el Plan Nacional de Desarrollo. Además, el DNP le pide insumos a las entidades territoriales, a las entidades nacionales sobre las metas, planes y demás. Entonces, obviamente, además hace seguimiento a los proyectos de inversión y al plan plurianual de inversiones. Además, algo importante es que con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, ese rubro se incluye todos los años en el presupuesto general de la nación. Entonces, la plata del Plan Nacional de Desarrollo está asegurado todos los años, el bolso del Plan Nacional de Desarrollo está asegurado todos los años en la discusión del del presupuesto general de la nación.
Listo. Entonces, yo acá les traje esta figura. Esta figura fue del gobierno anterior, pero esta figura nos presenta muy bien cómo son los tiempos que tiene que tener el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, normalmente entre septiembre y octubre comienza la formulación. Ustedes saben que el presidente fue electo en junio. A partir de junio comienza el proceso de empalme. De hecho, no sé si alguno de aquí participó en el proceso de empalme. Y luego en septiembre comienza la formulación o la aprobación de la estructura del Plan Nacional de Desarrollo en el Consejo de Ministros por el presidente. Y además se convoca a la renovación parcial del Consejo Nacional de Planeación. Entonces se convoca a los sectores para que renueven sus membresías o participen en el Consejo Nacional de Planeación. Luego de esto, entre septiembre y febrero, se da la discusión general del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, algo muy importante es que además también tiene que darse una consulta previa, que es cuando el Plan Nacional de Desarrollo se concerta con, por ejemplo, con los afrodescendientes, con la comunidad negra, afrodescendiente, racial y palenquera, con la comunidad rom, con las comunidades indígenas, para definir, por ejemplo, cómo se va a atender y acorde a los estándares, acorde a las sentencias judiciales y demás, cómo se van a atender al plan de desarrollo. Entonces, en todo este tiempo, además, se da la presentación ante el COMPES, se da la presentación ante el CONFIS, se da la emisión del concepto del CNP, que tiene que ser antes de enero, en este caso, el concepto del COMPES se emitió por ahí como en enero de 2023, fue positivo, pero obviamente emitieron unas recomendaciones específicas, y luego, en el mes de febrero, tiene que presentarse, antes del 7 de febrero, tenía que presentarse ante el Congreso. Entonces, lo que se hizo fue presentar el proyecto de ley del Congreso, luego se va en las comisiones conjuntas, que la discusión se dio en marzo, que fue las comisiones conjuntas tercera y cuarta de Cámara, tercera, cuarta de Senado. Luego se pasa a abril, que es el segundo debate de plenarias, y tienen hasta el mayo 7 para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Estas fechas están sacadas de la Ley 152 de 1994 y también de lo establecido en el acuerdo. Obviamente ahí están los términos que se establece, o sea, el tiempo que se establece, pero obviamente es un tema bastante complejo, pero que ahí les presenta como la estructura y cuáles son las entidades que intervienen en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, yo dejaría hasta ahí y abriría para preguntas, dudas, comentarios, pero obviamente sobre lo que hablamos y especialmente sobre esta última parte que hablamos y conversamos. ¿Listo? Preguntas, dudas, comentarios. Dice, Koala dice, si en cada gobierno se aprueba un plan de desarrollo, ¿qué pasa con el anterior y sus avances? Recordemos que cada plan nacional de desarrollo es una ley y las leyes no pierden vigencia. O sea, sí se establece que es cada 4 años, pero hay artículos de cada plan de desarrollo que quedan vigentes y que siguen vigentes con respecto con sus efectos y siguen vigentes a futuro. Normalmente lo que hace un Plan Nacional de Desarrollo es reconocer los avances que tuvieron los planes nacionales de desarrollo, pero también los errores que tuvieron y acorde a la nueva visión. Por ejemplo, en este caso hay una ruptura completa porque obviamente en el caso de Iván Duque había un programa de gobierno completamente distinto al presentado por Gustavo Petro, entonces hay una visión radical distinta de gobierno con respecto a la forma como se concibe el Estado, la sociedad, la política y la economía.
Chicos, chicos, chicas, chiques, no ven el formulario, pero hundan donde dice formular asistencia a la charla número 1, que donde dice húndanlo, ahí hunden y ahí les lleva el formulario. Es un formulario de Google. Christopher Álvarez, ¿estás pidiendo la palabra? Listo, señor. Gloria Camargo. Sí, el link sí Bueno, funciona. Luis, adelante, Gloria, señora Gloria. la verdad, bueno, no he podido saber cómo se accede al link de asistencia. Eso por un lado, porque busco y busco y están el acceso al Linktree, al de YouTube de FEN, hay varios accesos, pero el de la asistencia, ni idea. Pero el de la Eso por asistencia, un lado. el de la asistencia aparece ahí, es un formulario que lleva compartiendo Pochi, que tiene como formulario de asistencia a la charla número 1 y está subrayado con azul. Usted hunde ahí y la lleva al formulario de asistencia. Bueno, sería bueno si no lo puede volver a compartir, qué pena, directamente el formulario, porque está el aviso de que deben hacer clic ahí, pero no está el formulario. No, por eso, pero hundan ahí y eso lo lleva al formulario directamente. Me la ganó. Bueno, eso por un lado, profe. Por otro lado, a ver, es una pregunta, digamos, un tanto podría ser inocente, ¿cierto? Sí, claro, porque de alguna manera yo entiendo y asumo que la palabra clave en eso definitivamente y en todas las instancias es participación. Ajá. Cuando yo le preguntaba a usted cuáles son los criterios, cuáles son los parámetros para elegir o definir las líneas de acción de cada gobierno, usted me dio unas respuestas donde hay más o menos como 4 opciones o 4 líneas donde podría, digamos, encontrarse la respuesta a esos criterios elegidos. Sin embargo, de forma muy personal, me parece que siempre, de alguna manera, es un tanto subjetivo tenerla, cuando usted le decía al compañero que estaba, a la compañera que estaba estudiando planeación en Medellín, que chévere, que no sé qué, yo sentía, pues es que es bonito soñar. Y no es porque tenga la fe perdida, pero a veces dice uno, bueno, ¿a dónde va tanta cosa? Es complejo, usted tiene una fórmula mágica o podría dar una ruta que diga, bueno, existe la posibilidad de esta manera, esta es la ruta para ser escuchado. Y para poder llegar, digamos, a unas propuestas en lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que pasa es que porque le parece a uno que, perdón, qué pena, que son de todas maneras como muchas instancias gubernamentales son un tanto selectivas, por decirlo así, excluyentes y limitadas, no es de acceso general. Entonces, por eso la pregunta sobre la ruta y... Sí, pero el asunto es que todo el Estado colombiano, o sea, lastimosamente estamos en un estado representativo y además las instancias, obviamente no vamos a poder que todo el mundo vaya al Consejo Nacional de Planeación a dar su opinión. Por eso también este gobierno estableció los diálogos vinculantes, que fue la manera como recogió el sentir de la ciudadanía y demás. Acá nosotros estamos hablando de lo que hay. Obviamente, todo Plan Nacional de Desarrollo termina siendo una aspiración, es una propuesta que le hace el gobierno basado en sus planteamientos a la ciudadanía con respecto a lo que quiera hacer y lo que no quiera hacer. Por eso es que pasa, por ejemplo, por un organismo como el COMPES para saber si esto está acorde a los estándares sociales y políticos, pasa por los estándares económicos y sociales, pasa por el CONFIS para saber si hay si está manejando los estándares fiscales y además pasa por el Congreso, que es la representación de la sociedad colombiana, para que los representantes del pueblo electos de manera democrática sean los que discutan el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso no simplemente coge y se emite por decreto y demás, porque además cuando se emite por decreto lo que se dice es que ese plan es ilegítimo, es legal, pero es ilegítimo. Obviamente,
La ruta es la participación es clave. Por eso es que las personas LGBT o las organizaciones sociales tenemos que estar ahí en el Congreso, llamando a los congresistas, estando pendientes de las discusiones, hablando con el DNP, llegando al ministerio, llegando a los ministerios, mandando derechos de petición, haciendo incidencia política todo el tiempo para que nuestras agendas se vean reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo y además después hacerle seguimiento a lo que se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo y que se cumpla verdaderamente. ¿Listo? No hay fórmulas mágicas. O sea, las fórmulas mágicas no existen. Aquí se tiene que trabajar con lo que hay. Con lo que hay, y por eso es que es importante que nosotros aprendamos de estos temas, tengamos discursos, aprendamos. Esto no es un tema de que hagamos 5.000 pregrados, posgrados, no, sino que aprendamos y seamos capaces de interlocutar con el Estado, seamos capaces de interlocutar con las entidades, seamos capaces de hacer incidencia política. Y exigir que la participación sea vinculante. Listo, Michael. Sí, yo tengo una pregunta de cuando nos explicaba cómo el proceso de formulación, de divulgación, aprobación y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo. Me preguntaba qué tanta autonomía tendría el DNP para hacer la evaluación y el seguimiento y la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo, ya pues teniendo en cuenta que pues el DNP lo pone también el gobierno. Entonces no sé si hay un grado de autonomía que tenga ese departamento para ser como objetivo al dar una evaluación a si se cumplió o no el Nacional de Desarrollo. Pues yo te tengo una cosa y es que ninguna evaluación es objetiva. O sea, toda evaluación está basada en los criterios que establece cada persona para evaluar. Obviamente hay unos criterios técnicos. El DNP establece unos criterios técnicos y establece unos criterios de estado. Porque de hecho el DNP tiene unos estándares, unas metas, tiene todo un sistema definido que es, por ejemplo, el sistema Sinergia para hacer la evaluación de políticas públicas, pero también para hacer este tema de el seguimiento y la evaluación al Plan Nacional de Desarrollo. Obviamente también esta evaluación también la hace el Congreso a través de los informes, también lo hacen organismos independientes, a veces por ejemplo el Congreso, el DNP contrata a consultorías independientes para que hagan la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo o apoye la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, porque legalmente la función del DNP también es evaluar el Plan Nacional de Desarrollo. Listo. Sigue Nirvana, después Joshua y luego Julio Ospina. Y tenemos que ir cerrando porque ya se nos acabó el tiempo. O sea, ya se nos está acabando el tiempo. Nirvana, no te escuchamos. Creo que tienes un problema con tu audio o algo. No sé si tienes conectados unos audífonos o algo de pronto que sea lo que te está... No. No sé si quieras escribir tu pregunta y yo lo... Listo. Entonces, Joshua, adelante. Hola, buenas noches. Gracias por el espacio. Mi pregunta es casi, bueno, no sé si sería como un escenario que no existe, no sé en otros países cómo se haga, pero suponiendo que estamos en una democracia más de tipo sí, más participativa, incluso directa, ¿cómo sería una construcción de un plan macro para todo un país? O inevitablemente en tu concepto necesitamos ir como este tipo de pasos para poder construir una respuesta, sobre todo pensando en 4 años. No sé si algo a más largo plazo pueda tener una participación como más fuerte, a pesar de que el actual habla de vinculantes, sabemos que muchas veces eso tiene otros elementos, pero me gustaría como conocer tu opinión frente a eso, la diferencia de un plan nacional de desarrollo en el escenario de una democracia más Claro, participativa, más directa. en el caso de democracia directa, un ejemplo podría ser como, no sé, como San Marino o podría ser Suiza, la Confederación Suiza, pero es que son elementos, son lugares muy pequeños, que donde pueden participar y pueden tener mayor relevancia, pero en el caso por ejemplo, en Colombia son 50 millones de colombianos, obviamente lo que se toma también para la formulación de estos planes de desarrollo también, de hecho, lo que se hacía la estadística es que este Plan Nacional de Desarrollo fue la primera vez que participó
más personas de la formación del Plan Nacional de Desarrollo, pero también se toman insumos, se toman estudios que ya se han hecho, diagnósticos y demás, y se consolidan para que se formule este Plan Nacional de Desarrollo. Igual con la persona del DNP, ella nos va a contar mucho más a fondo cómo fue este proceso de formulación y cómo fue este proceso de los diálogos vinculantes. Pero sí es la tensión que existe entre participación y representación, es una tensión que va a existir siempre en las democracias, por más representativas o por más participativas que sean. O sea, esa siempre va a ser una tensión, porque obviamente no todas las personas se van a sentir recogidas con lo que está ahí dentro de este instrumento. Recordemos que este instrumento de planificación está planeado 4 años, porque 4 años es que dura el mandato constitucional del presidente. Entonces, lo mismo pasa a nivel territorial, lo mismo pasa a nivel distrital, o lo mismo pasa a nivel municipal o local. Listo, gracias Joshua por tu pregunta. Julio, adelante. Hola, ¿cómo estás, José? Un saludo cordial desde Ipiales. Mira, mi José, ¿cómo podría apoyar el DNP a los territorios, por ejemplo, que Nariño tiene una política pública también departamental? ¿Cómo podrían ayudar o aportar? Porque, pues imagínate, tenemos una política pública departamental LGBTI, pero solamente Ipiales, Pasto y Tumaco pues están haciendo este tipo de atenciones a la población en sus territorios. Ok, Gracias. ok, pues esa pregunta tendría que hacérsela directamente al DNP, pero además también porque en el caso de la política pública LGBT, eso ya lo hablaremos después, pero de eso el que se encarga de las asesorías técnicas es el Ministerio del Interior. Y lo que hace el DNP es establecer una caja de herramientas para que las entidades territoriales formulen sus planes de desarrollo o formulen sus planes de desarrollo. Y este es un llamado, una provocación a que esto que estamos hablando a nivel nacional, tenemos que bajarlo a los territorios, tenemos que bajarlo a estas próximas elecciones territoriales que se ven en octubre, para que nuestras agendas estén incluidas en los programas de gobierno, pero luego se vean reflejadas en los planes de desarrollo. Entonces, obviamente, esto es un llamado a la acción, esto es un llamado, yo le digo la quejación, o sea, obviamente nos podemos quejar todo lo que nos queramos, podemos tirar toda la línea académica que queramos, podemos tirar todo el diagnóstico que queramos, pero eso se tiene que ver reflejado en acciones concretas, recomendaciones precisas que hagamos desde la sociedad civil a el Estado, para que nuestras agendas verdaderamente se vean reflejados en instrumentos tan importantes como son los planes de desarrollo, ya sea nacional, departamental, municipal, distrital o local. Adelante, Daniel. Sí, solo un particular frente al último punto que tratabas. Yo creo que pues sí hemos hecho como el ejercicio, ¿no? Especialmente desde los territorios en muchas ocasiones frente al gobierno, de especificar pues las deficiencias que existen sobre las políticas, como lo mencionaba el compañero anterior, en los departamentos y en los municipios, pero el inconveniente es que muchas veces no son escuchadas. O sea, los gobernantes de turno realmente poco y nada les interesan en muchas ocasiones nuestros intereses. Lo digo porque yo, por ejemplo, como parte de la mesa departamental LGBT, lo puedo decir propiamente. Las metas están en rojo, todo, pese a que nosotros hemos tratado en infinidad de ocasiones, inclusive a través de diferentes acciones, hasta por las vías de hecho, de tratar de conseguirlo, pues es muy complejo a veces, o sea, es muy complicado porque pese a que demos la puya, pese a que haya el apoyo inclusive de organizaciones feministas y otras personas, pues a veces no se cuenta, por decirlo de cierta manera, como con ese poderío, ¿no? Por decirlo, en relación a la institucionalidad, porque son relaciones totalmente asimétricas. Una cosa es un funcionario que sí tiene como toda esa carga argumentativa, inclusive a veces pues fallamos por el tema de que no podemos adelantar acciones inclusive constitucionales que pueden parecer sencillas en inicio, pero que si una persona, por ejemplo, como una trabajadora sexual, por ejemplo, mujeres trans trabajadoras sexuales, que han sido como pues parte vital especialmente de nuestras luchas, pues no pueden utilizarlas por falta de conceptualización o inclusive de este tipo de capacitaciones. Por ejemplo, yo abandero mucho estos procesos porque me parecen supremamente importantes, pero también se dan desde el privilegio, ¿no? Porque, por
ejemplo, personas, mujeres trabajadoras sexuales no tienen la posibilidad, por ejemplo, de acceder a veces a servicios de Internet. No tienen Wi-Fi, no tienen pues propiamente un medio ni siquiera de comunicación. A veces lo digo por una amiga del territorio propiamente, y eso pues propiamente también pues les cierra, por decirlo de cierta manera, las puertas inclusive para poder generar mejores procesos de Daniel, una sabiduría. cosa, pero recordemos que estamos en un espacio de sociedad civil, nos estamos hablando de sociedad civil y nosotros o sea, nosotros aquí estamos hablando, aquí este es un taller de conceptualización básica, donde estamos hablando de lo básico de un plan nacional de un plan nacional de desarrollo, y que este tiene que ser una provocación. Yo entiendo que muchas veces los activismos nos sentimos frustrados y demás, pero tenemos que buscar la manera de buscar, como yo les decía, buscar, convertir la queja y las acciones se están haciendo, pero hay que redoblar. El activismo es eso, redoblar las acciones día a día, sin importar cuántas veces parezca que no nos escuchan. Tenemos que seguir ahí, 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 ahí. Y aquí hay, creo que, activistas que llevan toda la vida insistiendo. Entonces, en estas charlas vamos a seguir hablando de esto, pero no nos frustremos. O sea, yo creo que también este es un llamado a la calma y a que no nos frustremos, porque estas agendas llevaban más de 60, 70 años intentando que las cosas lleguen, y hubo momentos donde el Estado ni siquiera nos escuchaba, sino que nos mataba. Por lo menos ahora tenemos una interlocución más directa y hacemos cositas mejores o hacemos cositas más, y además también muchas veces nuestras intervenciones terminamos infantilizando a ciertas poblaciones que en realidad sí tienen todo el poder, y que eso no tiene que ver con educación formal y demás, porque hay muchas y más. No sé, creo que ya se nos acabó el tiempo. Pero el próximo jueves podemos seguir con la conversación. Yo quedo pendiente que Vivian y Jonathan quedan con la palabra para la siguiente sesión. ¿Listo? Qué pena con usted. ¿Sí? Sí, total. Listo. Y ahí queda una pregunta que hace Koala, que yo la puedo responder en la siguiente sesión cuando comencemos. ¿Listo? Que esté muy bien. Gracias a ustedes por su tiempo y por su asistencia.